Bienvenido, bienvenida. Durante unas pocas sesiones vamos a aparcar Godot, vamos a regresar a bases de datos para hacer unas cuantas consultas de repaso de SQL. Vamos a tomar una tabla de cuentos clásicos como podría ser Blancanieves o La Sirenita o Hansel y Gretel. En la segunda entrega añadiremos una tabla de autores relacionada con ella, luego añadiremos una tabla de países y así iremos repasando consultas en SQL de más sencillas a más complejas. Nuestra única tabla en esta ocasión va a ser algo así, una tabla de cuentos. Para cada cuento tendremos un código, tendremos un título, tendremos el código del autor, pero no el autor como tal, porque para evitar información redundante y de paso para recordar cómo se cruzan tablas, esos datos de autores estarán volcados a una segunda tabla que usaremos en la siguiente sesión. Tendremos también una edad recomendada para poder hacer operaciones con datos numéricos y tendremos un resumen de ese cuento como tal. ¿Qué datos vamos a tener? Pues unos cuantos que tendrás compartidos junto con el vídeo, cuentos como esos, insisto, un código numérico, título de cuento, la abreviatura, el código del autor, por ejemplo HG serán los hermanos Grimm, 6 que sería la edad recomendada y un resumen de qué trata ese cuento concreto. Hilando un poco fino, la verdad es que los cuentos podrían ser una relación muchos a muchos con autores. Un cuento podría estar escrito por más de una persona. Para simplificar, lo que haremos es considerar que hay un único autor, que en el caso de los hermanos Grimm será un autor llamado así, un autor llamado Hermanos Grimm, en vez de cada uno de los dos hermanos por separado. Y eso permitirá que podamos repasar un poco de todo, pero rebajando un poco el nivel de complejidad. ¿Qué consultas vamos a intentar en esta primera tanda? Pues van a ser 18 consultas, 3 bloques de 6 cada una. Todos los datos de los cuentos, títulos de los cuentos, códigos sin duplicados, luego buscaremos los que sean menor o igual que una cierta edad y así, una primera tanda de 6, una segunda tanda con otros 6 y una tercera tanda con otros 6. Yo te recomiendo que en cualquier caso lo que hagas siempre sea pausar el vídeo, intentar hacer cada uno de ellos y luego continúas con el vídeo y comparas tu solución con la mía. Si simplemente prefieres ver cómo lo hago yo, sabes que aprenderás un poco menos, pero quizás sea suficiente si ya tienes una cierta base y solo quieres consolidar conocimientos. Pues comenzamos. Yo lo voy a hacer con SQLite o SQLite, pero voy a ayudarme de un editor externo en el que iré tecleando cada cosa y copiando y pegando de forma que por una parte tenga la sintaxis en colores y por otra parte pueda conservar todo lo que voy haciendo. De modo que esta es la orden de creación de la tabla y las órdenes insert con los datos de ejemplo, que insisto tienes compartidos junto al vídeo. Voy primero a volcar eso y después me he dejado preparados comentarios con cada una de las cosas que me han pedido que haga y las iré resolviendo aquí y copiando y pegando sobre SQLite para comprobar que funcionan. Porque casi todas, salvo apenas un detalle avanzado, las podré probar con cualquier gestor, incluido SQLite que es de los más ligeros, es súper fácil de instalar. Y si no quisieras instalar, hay versiones online, versiones web, que puedes usar con una cierta facilidad. Pues lo dicho, me llevo primero la orden de creación de la tabla y compruebo que funciona. Y no voy a molestarme ni siquiera en usar .open para que los datos sean persistentes. Voy a dar por sentado que, cuando salga, perderé todo. No me preocupa porque, insisto, estoy trabajando en un fichero externo y ese fichero sí que lo guardaré. Esta es mi orden de creación de tablas. Parece que no tiene error de sintaxis, con lo cual vamos a volcar los datos, que son nada menos que esos 18 con una única orden insert. Nuevamente parece que no hay errores, con lo cual empezamos a obtener información. E insisto, voy a ir redactando en mi editor para que la sintaxis esté en colores, para conservar lo que voy haciendo y desde aquí copio y pego a mi gestor de bases de datos. Primero, todos los datos de los cuentos, pues ya sabes, para obtener datos usaré select. Para decir que todos un asterisco, from para indicar el nombre de la tabla y el nombre de la tabla lo voy a indicar en minúsculas, pero recuerda, SQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esa es la sintaxis, copio y pego para probarlo. Sería algo así, select asterisco from cuentos. Obtengo tanta información que es difícil de leer, con lo cual puedo forzar, en el caso de SQLite, con .mode column
para que me salgan tabulados. Aún así, insisto, en esta primera consulta hay tantos datos que seguirán sin verse bien. Pero pulso la flecha hacia arriba para que me repita las últimas órdenes. En este caso es select asterisco. Y tengo datos, insisto, todavía demasiados, pero un poco más colocados. Avanzamos. Te aviso antes de seguir. ¿Qué tiempo es de esperar que te lleve esto? Pues espero que a mí me lleve menos de 20 minutos, menos de un minuto cada ejercicio, a pesar de la explicación. A ti, si estás empezando, es normal que te lleve más del doble, que te lleve cerca de 2 minutos por ejercicio, que serían 36-40 minutos. Muy fácil. Siguiente, títulos de los cuentos. Y los queremos ordenados. Pues comprobamos al principio la estructura de la tabla y tenemos un campo llamado título, que es el que queremos consultar. Con lo cual mi select, ahora en vez de mostrar todo, en vez de asterisco será select. Título from cuentos. Insisto, yo tiendo a escribir las palabras de SQL en mayúsculas, los nombres de campos o de tablas en minúsculas por legibilidad. Pero no es necesario. Ordenados, pues order by y el campo por el que quiero ordenar, en este caso, título. Algo así. Lo probamos. Select título from cuentos, order by título, lanzamos. Y ahí tenemos los 18 cuentos que hemos preparado, ordenados alfabéticamente. Seguimos. Códigos de autores sin duplicados. Como siempre, debería volver al principio y comprobar la estructura de la tabla. Tengo un campo llamado código autor. Voy incluso a copiar para no equivocarme al teclear, a pesar de que el autocompletado me ayudará. La consulta básica de obtener los códigos sería select, código autor, from cuentos, pero eso me va a mostrar datos duplicados. Vamos a comprobarlo. Esa es la consulta. Este resultado, tenemos muchos cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Vamos a eliminar esos duplicados usando la palabra distinct. Es decir, tendría una segunda versión. Puedes ponerte comentarios adicionales y conservar versiones previas para luego comparar cómo has avanzado. En este caso, para que sean duplicados, ponemos distinct. Eso hará que elimine los duplicados antes de mostrarme los códigos. En algunos gestores de bases de datos puede incluso que ordene, pero no hay garantías. Si yo lo quiero ordenado, debería añadir un order by. En cualquier caso, lo probamos. Select distinct código autor from cuentos. Y ahí los tenemos. HG, HCA, CP, JJ, W, RK. Seguimos. Títulos de los cuentos adecuados para 7 años o menos, pues teníamos ya una consulta que nos decía los títulos de los cuentos. Copio y pego y gano tiempo. Pero ahora quiero condiciones, con lo cual en vez del order by añadiremos un where. Y teníamos una edad recomendada. Insisto, si voy tecleando me sugiere palabras, este editor concreto, que ya haya visto en este documento. Algunos entornos online o algunos entornos específicos para gestores de bases de datos, lo que te sugerirán son los nombres de los campos. En cualquier caso, yo quiero edad recomendada, que sea de 7 años o menos, pues ya sabes, menor, igual. Siempre en ese orden, siempre primero el menor, luego el igual y siempre sin espacios intermedios. Esta consulta empieza a ser larga, empieza a ser razonable partirlas en varias líneas, pero bueno, lo haremos dentro de poco. La probamos. Título from cuentos, where edad recomendada menor o igual que 7 y tenemos todos esos. Títulos de cuentos cuya edad recomendada no conozcamos. Recuerda siempre que el hecho de que no conozcamos el valor de un campo quiere decir que ese campo sea nulo. Y la sintaxis siempre será is null. O el caso contrario, si lo conociéramos sería is not null. Null siempre debe ir con la palabra is. O is null o is not null. En este caso, si no lo conocemos, es que no aparece en la base de datos, es que es nulo, con lo cual sería así. Y comprobamos. Y nos responde que no sabemos una edad recomendada para cómo se escribió la primera carta. Títulos de cuentos en cuyo resumen aparezca la palabra princesa. Pues nuevamente copio y pego, ahora ya voy a partirlo en 3 líneas. Primera línea con los datos que quiero, select título. Segunda línea, las tablas de las que van a obtener esos datos. En este caso cuentos. Y tercera y posteriores las condiciones, where, y en este caso quiero que el resumen contenga la palabra princesa. Nombre de campo, resumen. Y esas búsquedas parciales siempre van a ser con la palabra like. Hay más formas,
Pero vamos a empezar por la más habitual, que es usar comodines, es decir, quiero que sea como esto que te voy a indicar. Y entre comillas simples, algunos gestores permiten comillas dobles, pero las simples son las que todos aceptan. Indico quiero la palabra princesa y lo que quiero que aparezca antes o después, lo que quiero que sea variable, lo detallo con un símbolo de tanto por ciento. Es decir, después de la palabra princesa, permito que haya más texto, quizás 0 letras, quizás varias letras, con lo cual un % después. Pero antes de la palabra princesa también quiero que pueda haber texto, con lo cual otro % antes. No es la única forma, probamos esta y vemos otra más. Sería algo así y nos dice que Blancanieves, la Bella Durmiente, incluso el gato con botas, tiene algo que ver con princesas. Pero insisto, no es la única forma, sí que es la más habitual, pero hay más alternativas. Por ejemplo, hay una orden INSTR que es para ver si dentro de una cadena aparece otra cadena. Con lo cual sería: aparece una cierta cadena dentro de otra INSTR. Lo primero que indico es dónde quiero buscar en mi resumen. Y lo segundo que indico es qué quiero buscar ahí dentro, que es la palabra princesa. Esto me devolverá 0 si no aparece la palabra princesa dentro del resumen, o un número mayor que 0, una posición, en caso de que sí aparezca, con lo cual, si es mayor que 0, quiere decir que ese texto aparecía. Nos falta filtrar mayúsculas y minúsculas. Lo haremos un poco más adelante. Pero antes que eso lo probamos como siempre y ves que el resultado es exactamente el mismo que antes. Títulos de los cuentos para niños entre 5 y 7 años. Vamos a mirar la edad recomendada. Habíamos hecho algo parecido en el ejercicio 4, pero en este caso queremos dos criterios, que sea mayor o igual que 5 y menor o igual que 7. Dos formas, una forma más cercana al lenguaje de programación, posiblemente menos recomendable en SQL, que es decir, quiero que ocurra esto y también que ocurra esto otro. Es decir, copio este fragmento y uso la palabra AND para indicar que quiero dos condiciones simultáneas, que la edad sea mayor o igual que 5 y a la vez que la edad sea menor o igual que 7. Esto funciona, pero es un poco menos natural cuando estamos en SQL. Lo probamos lo primero y verás que todos o casi todos nuestros cuentos son para esas edades. Vamos a ver la forma alternativa. La forma alternativa, que en principio es la más deseable porque es la que más recuerda el lenguaje natural, es usar la palabra between. Decir, quiero que mi edad recomendada esté entre 5 y 7. Between 5 and 7. Así de sencillo. Lo probamos. Esa es la sintaxis alternativa. Y resultados exactamente los mismos. Quizás en otro orden. No hay garantía de que dos consultas en las que no haya un order by, el resultado me lo den exactamente el mismo orden. Pero los detalles de los resultados, quizás ordenados de forma distinta, deberían ser los mismos. Títulos de los cuentos de autores de código RK, EAP o LC. Nos sirven tres autores distintos, o el uno o el otro, con lo cual, al igual que antes, dos formas de plantear. O enlazamos condiciones con OR, quiero que ocurra esto, o bien esto otro, o bien esto otro, o bien una expresión específica para estos casos, que es la palabra in. Comenzamos por el OR. Partimos del anterior, pero ahora quiero que el código del autor sea igual a, ya sabes, comillas simples, RK. Y a partir de aquí repito con OR. EAP, LC. Insisto, en la próxima sesión esto empezará a tener sentido. Serán Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll. Pero eso será en la próxima, cuando empecemos a enlazar varias tablas. Si esto queda demasiado largo, se puede partir en varias líneas y en ese caso es habitual tabularlo un poco para que se vea que esto es parte de la orden where. Pero recuerda, en SQL los espacios, las líneas en blanco son criterio mío, no es algo que el lenguaje me mande. Igual que las mayúsculas las uso yo cuando quiera, donde quiera. Aquí sí, en los datos deberé usarlos exactamente como están, pero en lo que es las consultas como tal, no es importante. Yo elijo la sintaxis que yo prefiera. ¿Lo probamos? Esa es la consulta y nos aparecen esos 4 libros. Vamos a ver la sintaxis alternativa. Y esa sintaxis
mucho más compacta, mucho más legible, más cercana al lenguaje natural es usar la palabra in para decirle quiero que aparezca en y le indico la lista de posibles valores entre paréntesis y separados por comas. Si el código autor está en esta lista formada por RK, EAP, LC y cierro paréntesis. Probamos. Y el resultado debería ser el mismo que antes. Ahí tenemos. Insisto, quizás el orden no sea el mismo. La lista de resultados sí. Edad media recomendada. Vamos a empezar a agrupar datos para obtener resultados numéricos. Pues será un select. La edad recomendada era este nombre de campo, from cuentos. Pero no quiero la lista de todas las edades, sino el promedio. Con lo cual indicamos quiero que me agrupes esto para calcularme la media AVG. Recuerda que hay varias funciones de agregación o de agrupación más. Tenemos también un max para calcular el máximo valor. Tenemos un min para calcular el mínimo valor. Tenemos un sum para calcular la suma, en este caso de las edades. Y tenemos un count para contar, que emplearemos en el siguiente ejercicio, en el número 10. Primero probamos esta edad media con la función AVG y obtenemos que es 6,64 años. Detalle importante, recuerda que la media esquivará los valores nulos en caso de que existan. Siguiente ejercicio, ya hemos superado la mitad. Cantidad de cuentos, cantidad de autores y cantidad de autores distintos. Pues cantidad de cuentos es fácil. Usaremos count. La alternativa fea es contar algo que siempre exista y que sea único, como por ejemplo el código. La alternativa elegante es usar la expresión que existe para estos casos, que es el asterisco, el cuéntame todo. Pero podemos añadir varias funciones de agregación en la misma consulta. Y en este caso me piden eso, me piden cantidad de cuentos, cantidad de autores, pues un nuevo count, muéstrame esto y además la cantidad de códigos de autor. Eso no contaría los datos para los que no sepamos el autor, para los que valga null. Pero hay autores que están repetidos. Si no quiero los repetidos, usaríamos distinct, con lo cual copio este fragmento de aquí y digo que me cuente sin repetidos. Y nuevamente empieza a quedar demasiado largo, con lo cual vamos a partirlo en 2 o incluso en 3 líneas. Los select tabulados si hiciera falta, el from en otra, el where que en este caso no hay, en otra más. Me sobra por aquí una coma, pero cuando lo probemos veremos que esto no va a ser tan legible como sería deseable. Me van a aparecer 3 números que quizás no sean evidentes, con lo cual vamos a mejorarlo usando alias. Primero lo probamos. Esa es la consulta. Y me dice que 18, 17, 7. Pero aparecen detalles como count asterisco, count código autor que quizás no sean muy evidentes. Pues para mejorarlo usamos la palabra as para dar un nombre ficticio, un alias a cada uno de esos detalles que me muestra. Es decir, algo así. Y ahora el nombre de las columnas será más legible, será más fácil que entienda qué es lo que está apareciendo. ¿Lo probamos? Esa es la consulta. Y mismo resultado, pero más legible que antes. Cuentos 18, autores 17, autores distintos 7. Nombre de cada autor y cantidad de cuentos suyos. Pues ahora tenemos, además de ese contador, que mostrar un dato adicional, con lo cual tenemos que agrupar. Diremos, quiero que me digas el código del autor y la cantidad de cuentos, pues count de asterisco. Pero claro, quiero saber esa cantidad para cada autor, con lo cual tengo que decirle agrúpame. Y típicamente agruparé por el dato que aparece aquí y que no es una función de agregación, es decir, en este caso por el código de autor. Siempre el from entre medias, el from cuentos, el group by irá después, junto con el where, junto con las condiciones. Esta es la forma, me muestras el autor y la cantidad de datos de los cuentos agrupando por autor. Probamos. Y obtenemos eso. Un cuento del que no conocemos el autor, 5 de los hermanos Grimm, 5 de Hans Christian Andersen y así. 12. Lo mismo, pero para aquellos de los que conocemos al menos 2 cuentos.
queremos aplicar una condición a esos cuentos y eso siempre se hace con la palabra having. Where es condición para los datos iniciales, los datos de partida. Having es condiciones para los grupos. Pues añadimos un quiero que ocurra que, quiero que tenga esto. Esa condición siempre será sobre lo que aparece aquí, en este caso el count asterisco. Y quiero que ese control asterisco sea de al menos 2, es decir, mayor o igual que 2. Lo probamos. Y de todos esos deberían aparecerme solo los 2 que tienen 5 cuentos y el que tiene 3, Rudyard Kipling. Ahí los tenemos. Títulos que comiencen por A, ya hemos hecho algo muy parecido con los que contenían la palabra princesa. La sintaxis básica es esa. Títulos de cuentos que sean como una A y luego cualquier otra cosa, quizás 0 letras, quizás las que sea. Insisto, falta filtrar mayúsculas que lo haremos en el siguiente. Pero hay 2 formas más. Una primera con INSTR y comprobando si me aparece en la posición 1. Copio y pego. Y digo que quiero comprobar si hay una subcadena, in string, si en mi título aparece esa A, y ahora ya sin comodín, y la posición en la que aparece es la 1. Y una tercera alternativa es usar substring, comprobar si la subcadena que empieza en la posición 1 y tiene longitud 1 es una A. Vamos a reutilizar el substring del título que empieza en la posición 1 que tiene longitud 1 es una A. Esas son las 3 formas de conseguirlo. A y luego cualquier letra, la posición dentro del título de la A es la primera, o la subcadena del título que empieza en la primera posición y tiene longitud 1 es una A. Vamos a probar las 3 a la vez. Y de las 3 formas obtenemos Alicia en el País de las Maravillas. Lo complicamos un poco, una A en la segunda letra y quizás en minúsculas, pues reutilizamos ese esqueleto. Pero, primer detalle, quizás esté en minúsculas, pues vamos a forzar o siempre en mayúsculas o siempre a minúsculas. Digo, si el título ya convertido a mayúsculas tiene una A en mayúsculas. Y luego que sea en la segunda letra, tenemos un segundo comodín que es la barra de subrayado, la barra baja, eso querría decir cualquier carácter. Si tiene cualquier carácter y luego una A, quiere decir que esa está en la segunda posición. ¿Cómo sería con el INSTR? Pues diría si mi título en mayúsculas contiene una A en mayúsculas y la tiene en la segunda posición. Siendo puristas, eso puede fallar si la primera posición también es una A, con lo cual hay un tercer parámetro, un tercer detalle opcional que es indicarle a partir de cuándo. Si le digo que a partir de la segunda posición, me estoy saltando esa primera posición y funcionará bien incluso si la primera también fuera una A. Y con substring, pues los cambios son los mismos, digo que quiero convertir a mayúsculas y digo que busque a partir de la segunda posición una subcadena de longitud 1. Esto funciona en casi cualquier gestor, solo que algunos no permiten el formato de INSTR con 3 parámetros, con 3 detalles. Lo probamos en SQLite y verás que el formato de like es aceptado, el formato de substring es aceptado, pero en el caso de SQLite no permite INSTR con 3 detalles. No podríamos utilizar esta forma de calcularlo. Casi lo tenemos, edad media redondeada a un decimal, ya teníamos la edad media en el ejercicio 9, pero ahora la queremos redondear, con lo cual podemos encadenar llamadas a funciones. Esta edad media me la redondeas. Resultado de redondear esta edad media de los cuentos. Y muchos gestores permiten además indicar a cuántos decimales, no todos ellos, pero muchos permiten decir redondeamela a un decimal. Como curiosidad, en algunos se permite, en Oracle por ejemplo, que incluso ese número sea negativo, con lo cual sería redondear a potencias de 10, o si pongo menos 2 a potencias de 100, o a potencias de 1000, cosas por el estilo. En nuestro caso quiero una cifra decimal y probamos. Y en el caso de SQLite nos dice que es 6,6. Títulos sin espacios iniciales ni finales y reemplazando espacios intermedios por guiones. Nuevamente hay que encadenar 2 llamadas. Quitar espacios iniciales y finales es la función trim.
y reemplazaré la función replace. Pues me traigo, por ejemplo, este select, que me muestra los títulos de los cuentos, y voy a decirle primero que me reemplace en esos títulos. Quiero que me cambie los espacios por guiones, pues me reemplazas. Donde haya un espacio en blanco, me pones un guión. Y además a eso luego le quiero quitar los espacios iniciales y finales. O bien podría hacerlo incluso antes para que no se me conviertan, si los hubiera, en guiones. Pues le digo, me recorta stream el título para quitar espacios iniciales y finales. Y ese título recortado, ese trim de título, luego en él reemplazas los espacios que quedaran, los intermedios, por guiones. Lo probamos. Esa es la sintaxis. Y ese es el resultado. Guiones en vez de espacios intermedios y ningún espacio inicial y final, que aún así en este caso no lo sabía en los datos. Nos quedan dos. El primero no lo va a permitir SQLite. Puedo rellenar por la izquierda o por la derecha con rpad o lpad. En este caso, si quiero alinear a la derecha, deberé rellenar los espacios de la izquierda, con lo cual sería algo como lpad, es decir, me rellenas por la izquierda el título hasta 25 caracteres y podría además indicar, en según qué gestores, con qué carácter de relleno quiero hacerlo. Si no digo lo contrario, si no pongo ese tercer detalle, se rellenaría con espacios, con lo cual la sintaxis sería esta, pero insisto, eso no lo permiten todos los gestores. Vamos a probar en SQLite. Lpad de título, 25, es decir, me rellenas por la izquierda, con lo cual se quedará alineado a la derecha, pero SQLite nos dice, no conozco esa función. Al menos esta versión, quizás una versión posterior sí la permita, pero ahora mismo no. Y despedida fin de fiesta, títulos y edades recomendadas, pero quizás no la conozcamos y entonces queremos que aparezca otro título. Pues para eso tenemos if null o nvl. La consulta básica es esa, pero si no hubiera edad quiero que aparezca otra cosa. En el caso de SQLite y de MySQL y de PostgreSQL y de otros muchos, tenemos un if null. Si este dato es nulo, quiero que en su lugar aparezca cierta otra cosa. En este caso el texto, edad desconocida. Esa sería la forma que funciona en SQLite. La probamos y vemos la alternativa para Oracle y con eso descansamos por hoy. Si lanzamos esto en SQLite, obtenemos las edades para todas menos para cómo se escribió la primera carta, que no conocemos la edad. ¿Y cómo sería la variante para Oracle? Pues parecida, pero solo parecida. Tenemos en Oracle un NVL, null value, pero con una peculiaridad. Este dato numérico, esto es un texto, no va a funcionar a no ser que los dos sean del mismo tipo, con lo cual le digo esta edad me la tomas como texto. Tu char de edad recomendada. Si esa edad recomendada o convertida a texto es nula, me escribes edad desconocida. Existe una tercera forma, existe un tal cual est, pero nos lo saltamos por ahora, nos hemos ganado un descanso, pronto avanzamos con más.